grabando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un lujo. Qué gusto, doctor Zanotti. Un gusto conocerlo, verlo. Lo mismo digo. Veo que tenés un apellido muy interesante para la causa liberal. Creo que no hay apellido más liberal que el mío, modestamente. Exactamente. Espero no ensoberbecerme demasiado, doctor. No, está bien. Menos Estado, más mercado. Vamos con Me pueden decir Gabriel, sin ningún problema. Bueno, Gabriel. Bueno. Te comento, Gabriel, cómo viene la cosa, la mano en estas reuniones. Nosotros grabamos, después lo editamos y te lo mandamos a vos. Bueno. Cuando vos das el ok, se sube así, como vos das el ok. Bueno, ok. No, lo subimos ahora entonces. Mirá, te digo que casi no tendría problema, porque... No. Pero como ustedes prefieren. Preferimos que sea así un poco más prolijo. Para ir cuidando también algunos aspectos de la charla que por ahí se pueden ir derivando, etcétera, y que vos tengas conciencia de qué es lo que sale después Claro. Básicamente, el ciclo, la idea es, bueno, un poco creo que te lo transmití, ir entrevistando a diferentes actores o gente relevante del liberalismo, sobre todo por sus ideas y su forma de pensar y el enfoque que tienen, y en algunas preguntas que son como muy elementales, empezar a dilucidar cuáles son los matices o qué se entiende por liberalismo en este momento en Argentina, ¿no? Porque de repente se está hablando mucho y ayuda como para conceptualizar y difundir las ideas y también incluso para la gente que no sabe de liberalismo, que está más apuntado a ese lugar más llano, que entiendan cuáles son las diferencias conceptuales que hay dentro del liberalismo, que no es un espacio único, como, no sé, cuando uno habla de peronismo, que se siguen determinados dogmas de fe o no, y que lo que comúnmente se entiende como liberalismo no es lo que los liberales interpretan del liberalismo y abogan políticamente, ¿no? Es decir, acá el liberalismo, la gente por ahí entiende que son fascistas, gente que quiere sacarle el dinero a los pobres para hacerse más ricos y nada más lejos de eso, me parece. Y ahí entras vos con una mirada que a mí me encanta, más epistemológica, más filosófica. Nosotros hablamos mucho de liberalismo en términos económicos y a veces políticos jurídicos. Y ese enfoque que vos le das a mí me parece muy valioso. Y bueno, Jorge también. No, pero no. No, ahora vamos a hablar algo de eso. Pero sí, es la idea, obviamente, esta de seguir la difusión, como bueno, vos además, Gabriel, sos un gran difusor del liberalismo, así que también te debemos un montón. La primera pregunta que nosotros hacemos es, ¿cuál es tu frase favorita y por qué la elegiste? Mi frase favorita dentro del tema del liberalismo clásico, ¿no? La que quiera, Gabriel. Bueno, yo me inventé una frase que sí, de vez en cuando la repito y tiene mucha importancia en la vida cotidiana, tiene importancia para la fe cristiana, para el liberalismo, que es que la tolerancia debida de lo imperfecto tiene la perfección de lo debido. La tolerancia debida, o sea, cuando debemos ser tolerantes ante la imperfección, esa tolerancia es perfecta, en la medida que no nos equivoquemos. Es importante, en ese sentido, sí, tener en cuenta que una de las claves de la actitud liberal clásica, si querés, menos escéptica, es que la verdad es importante y la tolerancia de los unos con nosotros para lo que consideramos verdadero o erróneo es clave para la convivencia política, ¿no? Las dos cosas. Así que, bueno, pero en fin, listo, devaneos de filósofo. Está muy bien. Martin Ronheimer creo que hablaba en algún texto por ahí que he leído de que los imperfectos somos los hombres, no el mercado.
Bueno, es muy buena frase. Bueno, Martin Ronheimer debería ser más conocido, ¿no? Yo creo que actualmente él, junto con Sam Gregg en la parte de filosofía política, serían los dos representantes mundiales más importantes de un liberalismo católico, ¿no? Que eh, un liberalismo católico al estilo Acton Institute en Estados Unidos. ¿Eh? Así que, sí, eh, creo que con eso lo que quiere decir Ronheimer es que una vez que vos definís jurídicamente al mercado, ¿no? En un libre intercambio de bienes y servicios bajo igualdad ante la ley y ausencia de privilegios, eso como tal sí, comillas, es comillas, perfectamente bueno, ¿no? No quiere decir que no sea perfeccionable. Pero claro, dentro de eso puede haber individuos codiciosos o no, más preocupados por el prójimo o no, y, y no es eso lo que un sistema político debe juzgar, ¿no? Eso también es muy importante este, para los que a veces sí protestan contra ciertas conductas en el mercado, y sin embargo, lo importante es el marco jurídico. Si alguien tiene una importante ganancia empresarial y se va a tomar sola a Miami, bueno, mientras la haya obtenido en igualdad ante la ley y ausencia de privilegios, eso es lo que debe importar políticamente, más allá del juicio moral que nos corresponda sobre su conducta, ¿no? Que por lo demás la mayor parte de las veces está dictada por la envidia más que por el juicio moral, ¿no? Así que sí, eso que dijo Ronheimer es importantísimo. Sí, sí, sí. Y ojalá Ronheimer fuera más leído en estos lugares, ¿no? Porque además Ronheimer es de esas personas que producen silencio. ¿Qué quiere decir eso? Frente a sectores católicos más bien conservadores, muy, muy antiliberales, eh, personas que están formadas en Santo Tomás, que conocen ética tomista, y etcétera, etcétera. Los libros de Martin Ronheimer, que es un sacerdote del Opus Dei, perfectamente conservador en la parte teológica, bueno, esos libros les producen silencio, no saben qué hacer, a ver, permítanme incluirme, no saben qué hacer ante nosotros. A ellos, ¿no? A estos católicos tomistas que odian al liberalismo, les es muy fácil, ¿no? Agarrarse con la gente que no tiene la formación de ellos. Pero ante nosotros, lo que hacen es silencio, ¿no? Lo cual es muy significativo, ¿no? Sí. Excepto uno, ¿eh? Hay un peruano que se llama Dante Urbina que no hace silencio ante nosotros y que nos enfrenta, está muy bien. Pero los demás, silencio total y completo. Esos conservadores que vos estás mencionando, Gabriel, son los que sostienen, si estoy en lo correcto, que el liberalismo preparó el espíritu de las personas, de los seres humanos, los inclinó más bien hacia el ateísmo, hacia un alejamiento de la fe, y preparó como caldo de cultivo adecuado todos los movimientos, digamos, anticristianos o revolucionarios. No necesariamente todos los movimientos son anticristianos, pero bueno, la Revolución Francesa, estoy pensando principalmente Sí, sí. en esa faceta anticristiana, ¿no? Que tiene, que no es la única, por supuesto, que desemboca en esa democracia totalitaria, para usar un lenguaje del pensador Jacob Talmón, un pensador judío, caracterizaba la democracia totalitaria para diferenciarla de esas democracias liberales, Sí, sí. donde hay, digamos, división de poderes, hay tolerancia, otro tipo de espíritu. La mayor parte de estas personas sí piensan en eso, efectivamente, identifican liberalismo con Robespierre, hacen esa ecuación. Eh, pero otros no tanto, otros aceptan la democracia política, eh, pero eh, creo que no terminan de comprender cuál es el núcleo central de la Escuela Austríaca de Economía. Ronheimer sí lo hizo perfectamente, con otro antecedente muy importante en Europa que es Rafael Termes, y eso es lo que les produce
esa reacción de silencio, ¿no? Digamos, para ellos sería inconcebible que un tomista, un partidario de Santo Tomás, entienda la escuela austríaca. Para ellos, un partidario de Santo Tomás debería abjurarles. Entonces, eso les produce una crisis mental, ¿no? O una condena en silencio. Bueno, Ronkheimer, Zanotti, etcétera, pobrecitos, están medio mal, pero bueno, que Dios se encargue de ellos. Algo así. Ese silencio que él provoca puede también estar dado por aseveraciones como estas, que él dice que son fetichistas del consumo quienes patrocinan políticas keynesianas. Creo que algo así decía en este artículo que comentaba, ¿no? Que, digamos, generalmente nos acusan a los liberales de consumistas y de superficiales. Sí, sí, sí. Es sorprendente porque sí, efectivamente, Ronkheimer está atacando todos los clichés habituales contra el mercado, ¿no? Entre ellos esa acusación de consumismo, que puede tener un sentido no contra el mercado, sino contra algo de la naturaleza humana, el tema del escapismo, la alienación, que puede darse en ciertas obsesiones de compras, y etcétera, etcétera. Pero es un fenómeno psicológico que haya mercado o no haya mercado, ha existido siempre, ¿no? Entonces, me parece que Ronkheimer efectivamente está muy, muy alerta a eso y bueno, eh, digamos, se ve que está con todas las pilas para enfrentar ese tipo de prejuicios. Sí, sí. Su último libro sobre economía de mercado y escuela austríaca fue coeditado por el Instituto Acton, creo que por acá tengo algún ejemplar, y bueno, y ahí está, ¿no? Esperando a ser leído y analizado. Por favor, Gabriel, contanos algo de la labor del Instituto Acton Argentina, del cual tengo entendido sos director académico. Sí, 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 sí. El Instituto Acton nació por una iniciativa de Cecilia Vázquez Ger y yo en el 2005. En ese momento coincidimos un momentito en el Departamento de Investigaciones del SEADE y los dos estábamos muy atentos a la evolución del Acton Institute en Estados Unidos y se nos ocurrió, ¿por qué no reiterar la experiencia aquí? Prácticamente al principio pensábamos casi como en una sucursal, en una filial del Acton Institute de Estados Unidos. Y no era difícil porque fundamentalmente pensábamos en una página web y artículos. No estábamos pensando en un gran edificio, entre paréntesis, crítica entre paréntesis, eh, hay personas que piensan en los edificios, los inauguran y después no saben a qué personas poner adentro. Cierro paréntesis. Pensábamos simplemente en una página web humilde con artículos y nada más, hecha así de manera aficionada. Bueno, pero eso fue creciendo. Finalmente no fuimos una filial del Acton Institute, evolucionamos hacia una figura jurídica que ellos llaman affiliates associations, o sea, instituciones amigas, no jurídicamente dependientes, pero con la misma misión y visión. Y además, afortunadamente, Cecilia viajaba habitualmente a los Estados Unidos, tuvo oportunidad de hablar con Robert Sirico y con el staff del Instituto Acton en ese momento, relación que se sigue manteniendo. Así que sí, ahí estamos. Hemos logrado algo de respeto en ciertos ambientes católicos bien formados. Los ambientes nacionalistas católicos, si querés, más ligados a la década del 30, nos odian con todo el alma, ¿no? Pero algunos nacionalistas moderados también nos respetan más o menos. Hemos logrado el respeto de algunos sacerdotes y algunos obispos. Y creo que es una cosa que corre en negro. ¿Qué quiero decir? Dadas las actuales circunstancias de la Iglesia,
creo que tenemos más adhesiones de las que públicamente se pueden hacer. Periódicamente el Acton Institute de Estados Unidos organiza, creo que anualmente, un seminario para obispos especialmente, les paga el viaje. De la Argentina van bastantes, de Latinoamérica también. Ahí se venden nuestros libros. Además, el Acton Institute de Estados Unidos sabe que en nosotros tienen una gran cantidad de libros que pueden ser perfectamente leídos por el episcopado español y latinoamericano. Y todo eso se hace, y nosotros aquí a su vez hacemos seminarios para sacerdotes, y algo hemos logrado en ese sentido, pero por supuesto no son cosas que sean públicas. Nosotros no lo queremos de ninguna manera porque sabemos que los podemos llegar a perjudicar. El nombre queda oculto, no se publicita. Por las circunstancias actuales, ¿no? Pero así estamos. Tengo una pregunta, Gabriel. ¿Cómo ves el tema de las libertades en la Argentina y en el mundo? Nunca hemos estado peor. Yo sé que lo que acabo de decir se me puede ser refutado diciendo, Gabriel, siempre pensamos que la situación actual es la peor. Ok, se me puede decir eso. Bueno, o me pueden decir, Gabriel, nunca te caracterizaste por tu optimismo. Eso también es verdad, aunque tengo la excusa de ser una persona que ha nacido en 1960 en Argentina, ¿no? Entonces, digamos que, en fin. Pero no, el diagnóstico tiene que ver con que paulatinamente la noción de libertades individuales en el mundo, en Estados Unidos y en Europa Occidental, se fue perdiendo. De lo que se habla es de derechos sociales, derechos humanos, a veces en un buen sentido, pero a veces en un sentido totalmente politizado. Y si vos preguntás por libertad no hay mucha idea de lo que ello pueda llegar a significar. Vos preguntale a cualquiera por el artículo 14 de la Constitución, y en el rarísimo caso de que sepa algo, te va a decir, fíjense, te va a decir, el derecho a la información, el derecho a la salud, el derecho a la educación. O sea, como mucho, intelectuales y personas en general piensan en cosas que el Estado te debe dar, y esos son derechos. Pero el tema de libertades, en el sentido clásico, ¿no? Ya hace mucho tiempo que dejó de tener consenso en el espacio público mundial, pero con la pandemia la situación ha sido terrible, ¿no? O sea, en casi todo el mundo, meros decretos de necesidad de urgencia de presidentes, alcaldes, gobernadores, suspendieron las libertades individuales más elementales y más inalienables, ¿no? Que se supone, en un Estado de Derecho, con cierta conciencia jurídica, no debían ser tocadas, aún en la emergencia de una pandemia, que admitía ciertas medidas de salud pública, pero nunca la prisión domiciliaria y ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que la situación nunca ha sido peor. Me parece que estamos evolucionando lentamente hacia un modelo chino, ¿no? Y que Biden haya ganado las elecciones en ese sentido es algo terrible, ¿no? Las haya ganado, y si las robó, peor todavía. Así que, no, la verdad, tengo motivos para ser pesimista. En los momentos actuales, la noción de libertad como libertad negativa, como derecho a ejercer tu autonomía como individuo frente a los abusos del poder, prácticamente ha desaparecido, ¿no? Bueno, me van a poder retrucar de alguna manera, tal vez, pero me parece que vamos muy mal en este sentido. En este contexto, desde tu visión, no te digo que sos un político, ¿no? Pero ¿qué propondrías o cuál sería la clave como para generar una sociedad más libre, por lo menos en Argentina? No, ya sé que no soy un político en el sentido que nunca supe jugar ni tuve la capacidad psicológica para la política agonal, ¿no? Para la política concreta, ¿no? Pero me interesa la filosofía política y de vez en cuando sí tengo mis sencillas opiniones de qué se debería hacer, ¿no? Claro. Que nunca, mejor dicho, son opiniones, que en el contexto medieval, opinio quería decir no certeza, ¿no?
Hace poco, en el artículo donde comentaba esta última opereta nacional sobre el divorcio entre Milei y Maslatón, yo decía que más allá del encontronazo psicológico entre ambos, lo que se veía de fondo ahí es un gran dilema del liberalismo clásico y los libertarios en este momento, ¿no? Y es un dilema que yo no sé cómo resolver, voy a tirar apenas una conjetura, ¿no? Por un lado, independientemente del fenómeno Milei, había personas que ya decían, bueno, hay que hacer un espacio liberal que compita con el kirchnerismo y que compita con Juntos por el Cambio, ¿no? Que Juntos por el Cambio se desautorizó totalmente, basta, después de la experiencia Macri se acabó, ¿no? Y otros dicen, bueno, no, pero la clave sigue siendo enfrentar al kirchnerismo, el kirchnerismo es un fenómeno gravísimo, ¿no? Y hay que seguir enfrentándolo, y entonces las alianzas, por más horribles que sean, es el camino que queda, ¿no? Una gran alianza de centro-derecha, Juntos por el Cambio, liberales clásicos, nacionalistas, conservadores, en fin, ¿no? Entonces, cada una de estas propuestas tiene su problema, ¿no? El problema de estas alianzas es que finalmente, desde el punto de vista de su capacidad de gobierno y su capacidad doctrinal, bueno, no, esto de capacidad doctrinal no es una frase muy buena. A ver, finalmente las alianzas lo que tienen que hacer es un programa de mínima, ¿no? Que tiene sabor a poco. Por lo demás, ¿quiénes tienen autoridad moral en este momento para encabezar esa alianza, ¿no? Cuando están todos peleados? Pero la desventaja de la otra posición es que ganarle al mismo tiempo a Juntos por el Cambio y al kirchnerismo en la Argentina me parece relativamente utópico, y por eso, claro, los partidarios de Milei me van a decir, bueno, pero Javier lo está logrando, o lo estaba logrando, y ahí es donde yo tengo mis dudas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacer ahora? Perdónenme, no sé muy bien. Mi espíritu siempre tiende a las alianzas, ¿no? Pero la verdad, creo que hay que ser realistas, y realistas no en el sentido filosófico, sino en el sentido de realismo político, ¿no? Creo que hay que ser realistas, agachar la cabeza y reconocer que si en las próximas elecciones gana alguien de Juntos por el Cambio, sea quien fuere, podemos darnos por contentos, ¿no? Que no veo que un espacio político liberal pueda vencerlos a ambos, ¿no? Por supuesto, hay gente que con mucha razón me van a decir, son exactamente lo mismo. No, exactamente lo mismo no. Por lo menos en Juntos con el Cambio, la alianza con Venezuela e Irán no va a existir, digamos, no va a existir, no. Va a ser relativamente restringida, ¿no? O sea, en Latinoamérica tenemos que afinar mucho que los objetivos son de mínima. Latinoamérica es un continente tan desastroso con tal de que no pasen ciertas cosas, ¿no? O la Constitución 53/60/94, lamentablemente, no va a ser abolida, o algunas libertades individuales van a ser un poquito más respetadas. Bueno, eso ya es. Y sobre todo sacarnos del eje con Venezuela, ¿no? Que es un tema que debe tener a algunos otros países medio extrañados, ¿no? Que no terminan de entender qué es el peronismo kirchnerista, ¿no? O sea, la Argentina sigue siendo un país que está gobernado por una centroizquierda marxista, chavista, porque en eso ha derivado el peronismo de izquierda. Con el peronismo de derecha podemos hablar después. Y eso sigue siendo peligrosísimo. Lo único que nos salva de ellos siempre, bueno, borren siempre, lo que nos ha salvado de ellos hasta ahora es su absoluta ineficiencia, inoperancia y su infinita capacidad de corrupción. Eso es lo que nos salva de ellos. Si fueran no corruptos y si fueran eficientes,
la Argentina ya hubiera sido una provincia de Cuba hace más o menos desde el 2010. Es decir, que ese mal de alguna manera se transforma en bien. Ah, un buen ejemplo de que Dios sabe por qué permite los males. Sí, sigue siendo una oportunidad para que otra fuerza política gane las elecciones en noviembre del 23. O sea, el gobierno de Alberto Fernández otra vez va a llegar al poder con un desprestigio moral tal que puede ser que pierdan, ¿no? Pero desanima mucho pensar que cuando ganó Macri, Macri ganó por un margen muy, muy estrecho. Y dejamos entre paréntesis algo de lo cual no se habló más, que fue el intento de fraude, ¿no? Pero ganó por un margen muy estrecho. Y luego hay que tener en cuenta que, si mal no recuerdo, en el 2011, 54% de argentinos votaron por Cristina Kirchner, 48% de argentinos votaron por Alberto Fernández en la última elección. O sea, esa locura de la mitad del electorado argentino también es muy preocupante, pero bueno, son los desafíos de lo que es una opinión pública ignorante, ¿no? Listo, ¿qué le vamos a hacer? Vos que me hablabas de frases, a veces me gusta decir gobernar es educar. Gobernar es educar. Hoy en día, antes era gobernar es poblar, no, ahora gobernar es educar. Sí. ¿No hay un prejuicio iluminista en esa frase? Porque estuve leyendo, Sí. estuve leyendo un artículo tuyo. En un par de artículos que leí, mencionás como persona providencial a tu padre, Luis Zanotti, que fue un gran pedagogo, y vos de alguna manera le criticabas esto de la escuela redentora. Y decías, falsación popperiana. Sí. Impresionante, veo que, como dicen los norteamericanos, you did your homework. Okay. No, efectivamente, cuando yo digo educar no me refería al intento iluminista de su momento, que siempre digo fue históricamente comprensible lo que sucedió, que en Argentina es fácil de explicar, es la escuela sarmientina, ¿no? Que fracasó finalmente porque el ser humano no es solo razón, el ser humano es más complejo, ¿no? que una cosa moldeable por un sistema de educación pública. Así que sí, cuando quise decir gobernar es educar, quise decir que tal vez el desafío moral más interesante de cierta élite política liberal clásica en su momento sea, desde sus puestos de gobierno, tratar de explicar muy bien lo que están haciendo, ¿no? En ese sentido, educar es gobernar. O sea, imagínate un presidente que tenga una conferencia de prensa abierta una vez por semana y la utilice para explicar y explicar y explicar, e ir más o menos cambiando ciertas perspectivas, ¿no? Eso es muy importante. Así que, bueno, en eso estoy pensando, ¿no? ¿Te parece que sería interesante que también nos eduquen un poco más en cortesía, por ejemplo? Estoy pensando en algunas líneas de Guardini que leí en su momento. No sé qué pensarán ustedes, pero ese es un problema cultural que tenemos los argentinos y que no sé si alguna vez vamos a salir. Eso también lo comenté en otro artículo. La violencia, el argentino promedio tiene una violencia que no tiene nada que ver con los shootings de Estados Unidos, ¿no? Es una violencia casi cómica a veces, ¿no? Es una violencia cotidiana que se da en el lenguaje, en ciertas expresiones. La del che boludo. Claro. El tipo que está atrás y te toca bocina, ese tipo de cosas. Y que me parece que en el fenómeno Milei eso se ha manifestado. O sea, hay mucha gente que me dice, ay, Gabriel, me tenés harto vos y tu filosofía, pero ¿qué pensás? ¿Que hablando latín como Santo Tomás ibas a llegar a difundir el liberalismo? El liberalismo se impone así, como hace Javier, a las puteadas. Bueno, pero si es así, reconozcamos que si ese es el único modo de llegar, ahí tenemos un problema cultural relativamente grave. O sea, el único modo de llegar es un modo más autoritario, más personalista. Fíjate que la gente de Milei está hablando del líder, bueno.
y ahí hay un problema cultural, pero a ver, cualquier agrupación política no liberal no sufre ese problema. Lo sufre luego, digamos, los resultados, pero en una agrupación política no liberal, esos modos son coherentes con el autoritarismo. Pero ¿y nosotros qué hacemos? Y si la respuesta es, bueno, pero entonces no hagas nada, no se puede hacer nada, no estoy diciendo eso. Quiero decir que me parece que ahí tenemos un problema cultural grave, ¿no? Ahora, Gabriel, ¿no pensás que Javier Milei, que a mi modo de ver marcó un antes y un después, creo, es claro, creo para todos, ¿no? Es por circunstancias históricas y también por méritos propios, un difusor del liberalismo enorme, porque tiene carisma en un montón de facetas, es rockero, futbolero, tiene el lenguaje llano, explica muy bien, hace analogías muy correctas, pero y muy gráficas, que las entiende cualquiera. Se mezcla con la gente, no tiene problema, tipo muy carismático. Como uno puede pensar, teniéndolo a Milei, ¿no? Bueno, un enorme liberal, al que Milei paradójicamente le tiene una adoración importante, un respeto importante, que es Alberto Venegas Lynch hijo. Alberto Venegas Lynch hijo hacía un programa con Carlota Hackich, Contracorriente, a veces iba también Martín Krause, que tuvo en cable mucho tiempo. Me acuerdo. Y, digamos, persona más cordial que Venegas Lynch hijo yo no conocí, un caballero. Sin embargo, poniéndonos un poquito en Abogados del Diablo, uno puede decir, bueno, lo que vos decías, ¿no? Con esos modos no se llegó. Qué paradoja que tenemos acá. Qué problema que tenemos. ¿Cómo salimos de esto? Con lo cual me lleva esto a pensar, ser liberal es muy difícil, es tan difícil como ser cristiano. Sí, efectivamente. Por algo Ortega y Gasset dijo, ¿no?, que el liberalismo político no perdió el origen etimológico de la palabra. Liberal, en un sentido escolástico, tradicional, quiere decir generoso. Por eso uno de los chistes que a mí habitualmente me gusta hacer es que Santo Tomás en la Suma Teológica dice que Dios es el máximamente liberal, porque es la bondad absoluta, ¿no? Es interesante, dice, Deus es maxime liberalis, ¿no? Bueno, yo habitualmente me río de esto porque obviamente no estaba pensando en John Locke, precisamente. Pero Ortega aprovecha para decir que un movimiento político haya dicho que por favor que las minorías tienen que ser respetadas, ¿no? Fue un gran acto de generosidad en esto. O sea, en ese sentido es difícil ser liberal clásico porque el liberalismo clásico también se va de la retórica amigo-enemigo, ¿no? El liberalismo clásico intenta un pacto político de convivencia donde finalmente todos logremos coincidir en una constitución que respete las libertades individuales y en ese marco que haya un disenso sobre la administración de la cosa pública, ¿no? Bueno, entonces no solamente es difícil ser coherente con eso, sino que es difícil lograrlo, cultural, jurídicamente. Ahora, nada de lo que estoy diciendo niega las capacidades de difusión que tiene Javier, ¿eh? No, eso está perfecto. Simplemente me refiero a otra característica que tiene, que también han tenido otros dirigentes liberales, es el personalismo, es yo soy el partido, ¿no? Yo soy el partido liberal. Mirá que a muchos dirigentes liberales les ha pasado eso, o sea, el modo de hacer política de los liberales argentinos está dentro de una cultura política personalista, ¿no? A eso me refiero, fundamentalmente. Y eso nos ha, independientemente de que efectivamente Javier tiene un modo de ser, más allá de sus puteadas, porque ahí quiero hacer una aclaración, que es mucho más eficaz como comunicador político. Y digo más allá de sus malas palabras porque él efectivamente se ha moderado en cierta medida, ha participado en debates y en espacios donde no hubo ningún problema, de vez en cuando se enloquece, bueno, hay que ver si eso está más o menos manejado o controlado. Pero independientemente de eso, el problema de Javier es un problema que han tenido la mayor parte de los intentos de dirigencia política en Argentina, ¿no?
perdón, de dirigencia política liberal, si querés. Y eso nos imposibilita hacer alianzas. Y, discúlpenme, puedo estar equivocado en esto, sigo insistiendo que el kirchnerismo es una luz roja que nos señala la importancia de que en este momento necesitamos un consenso de mínima para enfrentarlo. Un consenso de mínima para enfrentarlo, ¿no? Bueno, si querés te lo concreto más, ¿no? Una alianza en la cual se pueda hacer una especie de mínimo programa donde estén ciertas cosas clásicas que me parece que muchos sectores no liberales pueden llegar a aceptar, como reducción del gasto público, reducción de la presión impositiva, salir del eje con Venezuela, una mayor participación de lo privado en salud y educación. Bueno, ya con esas cositas, ¿no? Y con un respeto al espíritu de la Constitución del 53, bueno, ya con esas cositas, con ese programa de mínima, la Argentina daría un cambio, ¿no? Y me parece que hay sectores no liberales que pueden llegar a coincidir en eso. Hay nacionalistas moderados que coincidirían, conservadores, gente del peronismo republicano. No estoy siendo utópico, no digo que esas personas sean la perfección, digo que podemos formar con ellos una alianza, ¿no? Pero estamos como culturalmente imposibilitados de hacerlo, ¿no? No nos cierra. De hecho, o sea, Javier Milei es un difusor de ideas libertarias. Ahora bien, llegó al poder gracias a una alianza con espacios netamente colectivistas, el MID, UNITE, es decir, y los legisladores que lo acompañan, le hace Ramiro Marra, son gente que viene del peronismo puro y duro, eran gente de La Baña, es decir, eso también no sé si sirve para explicar ese matiz violento. No, eso está bien. No, eso está bien. A ver, que él haya hecho ese tipo de alianzas está bien. Lo que ocurre es que en esas alianzas, y es una situación difícil, hay que distinguir entre los nacionalistas moderados, algunas personas del NOS, tal vez, y los nacionalistas más clásicos, ¿no? Y ahí puede ser, hay que tener cuidado con esto, que por una cuestión de poder, algunos nacionalistas más clásicos intenten una alianza con Javier. Ahí, perdónenme, ahí sí soy un poquito más pesimista con respecto a esa alianza, ¿tá? Pero, bueno, es la dificultad, ¿no?, del asunto. Hay que ir punto por punto, paso por paso, ¿no? Yo siempre he enfatizado mucho la figura de Victoria Villarroel, ¿no? Pero ella misma ha tenido que hacer un viraje ideológico. Ella no lo dice, no lo comenta, pero ella hace 20 años no estaba hablando de libertades, ¿está? Así que, pero si querés, Victoria representa del lado del nacionalismo moderado un viraje, creo que es sincero, ¿no? Ella ha defendido las libertades individuales, esas olvidadas claramente durante la pandemia también, ¿no? Así que, bueno, hay que buscar más casos así. Los demás, no lo sé. Hay que ver. ¿La carajeidad es un impedimento? Me mató el neologismo ese platónico que La carajeidad. creaste. Es como la argentinidad al palo, como la versión de Bergarabat, pero esta es la carajeidad al palo. Sí. La carajeidad, o sea, ese estilo político propio de Javier, pero que seduce tanto a la mayor parte de los argentinos. A ver, por un lado, es una característica relativamente cómica de los argentinos. ¿Okay? Si querés, en un asado de amigos, un domingo al mediodía, forma parte de nuestra idiosincrasia más cómica e inofensiva. Pero, vuelvo a decirte, en el tema político la carajeidad es un arma de doble filo. Si vos tenés que mandar al carajo a Maduro y Cuba, bueno, pero para ir tejiendo alianzas en Argentina, ya se vuelve un poco más delicado, ¿no? Así que bueno, sí.
Hace relativamente poco, hablando de esto del tema del diálogo, lo importante que es el diálogo, salió un libro en honor a Armando de la Torre, Liber Amicorum. Ah, sí. Y ahí vos hiciste un comentario al famoso y olvidado discurso de Ratisbona, de Benedicto XVI. Y ahí vos hablás al final del artículo ese muy interesante sobre el diálogo intercultural y decís que tanto el levantar muros como los sincretismos, que son agrupaciones de elementos incoherentes, y las negociaciones no conforman un ambiente propicio para el diálogo, que para que sea un diálogo sincero, por lo menos como yo lo entendí, vos corregime, por favor, Gabriel, es el diálogo sincero implica una búsqueda común de la verdad de alguna manera, implica mucha generosidad y dejar el ego de lado. Totalmente. Efectivamente, a ver, vamos a explicarlo de una manera más concreta. Si tu situación es que estás en el gueto de Varsovia, bueno, ahí necesitas negociación. Bueno, no sucedió, pero ahí una negociación hubiera funcionado, o un muro hubiera también funcionado. O sea, frente a la violencia extrema, la negociación o los muros funcionan, ¿no? Porque los liberales hablamos de tolerancia, que es un valor fundamental e implica Claro. esto. Ahí está, pero los liberales aspiramos a más. Los liberales aspiramos a una convivencia política con cierto consenso sobre la libertad del otro, ¿no? Para eso tiene que haber una cultura del diálogo. Ahí, si querés, la parte más académica es que la búsqueda de diálogo implica buscar una síntesis. El ejemplo que yo siempre doy para diferenciar síntesis de sincretismo, que es la coexistencia de elementos contradictorios, eso es sincretismo. La síntesis es una banda de jazz. La síntesis es una orquesta sinfónica. El sincretismo sería cada uno de los instrumentos tocando por su lado de manera incoherente con el otro, ¿no? Bueno, entonces, esa convivencia política sobre la base del respeto de la libertad del otro es el consenso cultural que se necesita para el liberalismo clásico, ¿no? Entonces, ahí, por eso yo señalaba en ese final la importancia del diálogo, porque, claro, porque ahí Benedicto XVI dice algo que, reconozcamos, no es sencillo de decir. No me refiero a sencillo porque es académicamente complejo, ¿no? Dadas las circunstancias actuales. A veces hay cierto escepticismo total y completo que parece como si fuera lo ideal para la convivencia con el otro, pero hay que tener cuidado porque ese escepticismo total y completo, la verdad no me importa, el otro no me importa, implica que finalmente cada casa, cada persona, esté viviendo al lado de la otra, pero con una especie de muro infranqueable, y que no conduce a una convivencia política, porque vuelvo a decir que el sano conflicto de la sociedad democrática implica un consenso mínimo, y que yo no sé si ese escepticismo lo puede lograr, y ahí es donde Benedicto XVI decía, una cultura judeocristiana con una metafísica tradicional ha conducido a la conciencia de la libertad religiosa, del respeto por el otro, y esas sí son bases sólidas de lo que culturalmente es una convivencia política, ¿no? Yo creo que Benedicto XVI, bueno, lo voy a decir todavía en sentido presente, es uno de los liberales clásicos, de los liberales católicos del siglo XX y XXI más importantes en 2 siglos, por lo menos. Y ahí fíjate también que lamentable lo que está pasando. Benedicto XVI, si querés, es el modelo del liberal católico y no es leído ni por los liberales ni por los católicos, ¿no? Bueno, hay un montón de católicos que lo seguimos estudiando, pero, vuelvo a decirte, en negro, ¿no? Ahora queda bien hablar de la Laudato Si, la Fratelli Tutti, ¿no? Y conozco gente que directamente le revuelve el estómago hablar de todo eso, pero lo hace porque queda bien. La verdad no es mi caso, ¿no? Yo seguiré hablando de los documentos de Benedicto XVI. Por eso vos decís que este discurso es convenientemente olvidado. Sí. La politización extrema de muchos católicos en este momento, ya sea para
ya sea para un conservadorismo que niega totalmente el Vaticano II, o ya sea para una teología de la liberación y del pueblo, a ambos la figura de Benedicto XVI les molestó desde el principio. Desde el principio. Y lograron sacárselo de encima. A mí me pareció muy interesante cuando aclarás que Benedicto XVI no hablaba de volver la rueda de la historia atrás, para decirlo en clave marxistoide, digamos. Es decir, no se trata de ir a un estatus premoderno, sino reconocer las ventajas, los grandes adelantos, las maravillas que nos da la modernidad, pero abriendo el corazón. Y vos hablabas que citándolo también a Benedicto XVI, decías que estaríamos, como yo lo entendí, entre una razón muy módica, muy pesimista, que se autolimita a lo técnicamente verificable, y, digo, del otro lado podemos decir una razón desbocada, una razón no razonable, excesivamente optimista en sus capacidades. Me acuerdo un discurso famoso de Hegel, no me acuerdo en qué universidad, pero que dio Hegel, donde decía que era una vergüenza esta desconfianza que hay hacia la razón, ¿no? Y que nos llevó obviamente a la ingeniería social, a la democracia totalitaria que hablábamos antes, que decía Talmón. Sí, yo creo que en gran parte de la circunstancia cultural actual, que es lo que denuncia Benedicto XVI, es una convivencia contradictoria, pero políticamente conveniente, entre un escepticismo posmoderno, se acabó todo, la razón no da para nada, es tu vida, haz lo que quieras, por un lado, y por el otro lado con un totalitarismo positivista, ¿no? Follow the science, o sea, cuando llega la science, la libertad se acabó. ¿No? Bueno, es interesante que en los últimos tiempos se ha visto bien que hay una especie de alianza que no está escrita por ningún intelectual, es una alianza táctica, a veces intuitiva, que los neomarxismos han hecho con los movimientos posmodernos para barrer al liberalismo clásico. ¿En qué sentido? El neomarxismo no es posmoderno, el neomarxismo cree en la razón marxista, ¿no? Y el neomarxismo ha reeditado nuevamente la lucha de clases porque ahora las clases son los white supremacists, donde supuestamente estaríamos los liberales, versus los colectivos explotados, ¿no? El medio ambiente, las mujeres, los afroamericanos, los homosexuales, etc. ¿no? Y así plantean el asunto. Entonces, por un lado, neomarxismo, ¿no? Y los liberales ahora seríamos prácticamente los nazis para estos, ¿no? Pero por el otro lado, el posmodernismo, porque cada vez que alguien intenta decir, bueno, pero se pueden debatir racionalmente, con tolerancia, con libertad, los problemas morales fundamentales. Ahí no, de ninguna manera, ¿no? Si apenas vos quieras decir que, por ejemplo, el judeocristianismo tiene algún asidero en la razón, no, eso es una pretensión enloquecida. Bueno, entonces, prácticamente con eso están minando sistemáticamente, ¿no? Todo intento de reinstaurar una cultura judeocristiana con un resultado liberal clásico, ¿no? Y ahí viene la cultura woke, la cultura de la cancelación, ¿no? Y vuelvo a decir, en ese sentido estamos en una circunstancia muy peligrosa, ¿no? Culturalmente. ¿Okay? Así que, bueno, listo, y con esto concluyo. Creo que te has dado cuenta que por eso yo rescato la figura de Benedicto XVI. Sí. George Steiner hablaba en un librito que se llama Nostalgia del Absoluto, que el vacío que dejó el cristianismo fue ocupado por energías nuevas, que él le llama mitologías. Fue ocupado, por un lado, por las nuevas mitologías que la verdad sí son verdaderamente dañinas. Las mitologías tradicionales, bueno, conformaron nuestra historia, pero las nuevas mitologías son esta New Age degradada, ¿no? Que se compra y se vende, bueno. Pero por el otro lado, lo que sí sucedió, y esto ha sido denunciado tanto por Hayek como por Feyerabend como por la Escuela de Frankfurt, lo que sucedió es que la secularización extrema de Occidente implicó el endiosamiento de la ciencia. O sea, como bien denuncia Feyerabend, estamos
en una especie de, estamos en un nuevo sacro imperio romano científico, donde los científicos y sus expertos son los nuevos dictadores absolutos, ¿no? Que no lo había en la Edad Media, mejor dicho, digamos, son las nuevas monarquías absolutas, ¿no? Ahora el monarca absoluto es el científico, ¿no? Yo me acuerdo que en mayo del 2020 dije a algunos de mis amigos, hubo un golpe de Estado en Estados Unidos. Y me dijeron, ¿pero de qué estás hablando? Sí, le dije, el doctor Fauci tomó el poder. Bueno, él gobierna, ¿viste? Y claro, de vuelta, ¿no? Esto no tiene nada que ver contra la ciencia en sí misma. Tiene que ver contra el cientificismo, ¿no? Con el supuesto de que la ciencia es lo único que puede dictar lo verdadero y además que puede dictarlo de manera obligatoria y coactiva, ¿no? Y bueno, pero esa obsesión por la ciencia y por la salud física es un claro resultado de la secularización extrema. Porque en última instancia, como muy bien vieron Erich Fromm y Sigmund Freud, el ser humano nunca deja de ser alguien... tenemos una debilidad interna, somos psicológicamente temerosos de las fuerzas de la naturaleza y de que nos ataquen el otro convertido en el mal. Y bueno, cuando la fe auténtica se elimina, nosotros los seres humanos débiles pasamos a buscar otras protecciones. Y del siglo XVIII en adelante la protección es la ciencia, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado durante la pandemia ha evidenciado, ¿no?, esa obsesión por una supuesta ciencia infalible y por la salud física, ¿no? Pero lamentablemente estaba todo cantado, ¿no? Yo habré protestado mucho, pero asombrarme no me asombraba de nada, ¿no? ¿Cómo vamos a asombrarnos de que personas que habían vendido su alma y su cuerpo ya hace décadas a cualquier dictamen del Estado, bastara con que les pusieras un poquito de miedo para que dijeran, hacé conmigo lo que quieras, ¿no? Y en ese sentido hemos cruzado una línea muy delicada. O sea, puede volver a pasar. O sea, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, y etcétera, están decididos a hacerlo de vuelta. Un poquito de miedo, un poquito de dictadura por acá, y vamos al modelo chino en muy poquito tiempo. Vos en uno de los artículos hablás de maneras de combatir esta globalización y aclarás, porque generalmente los liberales fuimos partidarios de los intercambios, por supuesto, de la paz y del comercio, pero hablás de que esta globalización es marxista, es estatista, y das dos formas. Sí. Ese es el artículo Globalización y Globalización. Es un tema muy, muy candente porque actualmente no sé si decir así, gran parte de la opinión pública o algunos políticos se han dividido entre los que quieren una globalización al estilo Biden, Macron, etcétera, etcétera, y los nacionalistas que se oponen a ellos, pero en nombre de una especie de soberanía nacional donde las libertades individuales también quedarían desdibujadas. Y en el medio ahí quedamos los liberales clásicos y los libertarios en esta nueva circunstancia histórica, medio sin saber qué hacer. Entonces, para aclarar esa cuestión hay que responder que, sobre todo von Mises, siempre estuvo en contra de una globalización entendida como imposiciones dictadas desde o una sociedad de las naciones o unas Naciones Unidas, en medio, o sea, de unas Naciones Unidas que son naciones estatistas, intervencionistas, y que iban ahí a una especie de comité mundial a debatir sus intereses, mientras las libertades individuales seguían pisoteadas. Entonces, esa globalización, entendida como globalización del estatismo, ¿no? O sea, que haya una planificación soviética de la moneda, Fondo Monetario, una planificación soviética de la salud, Organización Mundial de la Salud, una planificación soviética de la educación, la UNESCO, ¿no? Ese intento de planificar mundialmente todo, que estaba antes de la pandemia, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el libre comercio que los liberales que hicimos siempre. Y es cierto, tal vez con la caída del muro de Berlín, algunos, entre los que me incluyo, con cierta inexperiencia, supusimos que había llegado el momento donde iba a haber un libre comercio internacional, pero no, de ninguna manera, ¿no? Entonces, el libre comercio internacional no significa tratados intergubernamentales. El libre comercio no va a llegar porque
porque Clinton haya hecho un tratado con Menem, ¿no? Como en su momento. No, no. El libre comercio significa que sencillamente yo, ciudadano argentino, te llamo a vos, que habitas en Nueva York, te digo, te voy a vender 4 bulones a $3 y vos me decís, no, no, te los compro a $2,50. Bueno, está bien, y entonces agarramos la computadora, un email, una transacción internacional, y el Estado no tiene nada que ver en todo eso. Eso es globalización. Y, por supuesto, en el mundo real se juntan las regulaciones de los Estados y de las Naciones Unidas versus el mercado libre, que siempre se va abriendo paso entre las piedras del reglamentarismo, sencillamente porque la naturaleza humana es sanamente contradictoria. Los seres humanos quieren las reglamentaciones, las entronizan, pero al mismo tiempo siguen adelante con sus mercados en una especie de mercado negro silenciado, ¿no? Y gracias a eso es que todavía la economía internacional sigue funcionando, ¿no? Pero fíjate la doble moral, que en Argentina se da mucho, pero también en otros lugares del mundo, del que condena públicamente el mercado negro, pero sin embargo lo practica, ¿no? Porque los liberales clásicos lo que decimos es, gente, sincerémonos, pero no por cinismo, sino por ética. El mercado negro es el mercado, y no es que está mal, es éticamente bueno. No es cuestión de ser cínico, cuando salen algunos y decir, sí, el mundo es mercado negro, adaptémonos a la mafia. No, nada que ver, el mercado negro es ético. Lo que ocurre es que, claro, en esos mercados negros se introducen las mafias. Ah, bueno, claro. La liberalización del mercado, o sea, introducir todo en un Estado de Derecho, que no implica reglamentos, sino que implica que hagas todo lo que quieras, siempre que no atentes contra la vida, propiedad y libertad de otro, eso implica ipso facto que las mafias tienen menos oportunidades, ¿no?, de jorobar al respecto. Y yo todavía soy de los liberales clásicos que creen que el Estado podría tener la función, ¿no?, de controlar a todos aquellos que quieran atentar contra el libre comercio desde su propia organización. Eso se llama mafia. Pero sí, este tema de las diferentes, del tema de la globalización es muy importante, ¿no? Sobre todo porque a veces a algunos que tienen cierta orientación liberal ven con preocupación ciertos avances, como por ejemplo Bolsonaro o Trump, ¿no?, frente a Macron, ¿no?, por ejemplo, si querés poner esa. Entonces, ahí primero hay que cuestión de aclarar que no hay que hacer, no hay por qué adherirse a Trump o a Bolsonaro, ¿no?, ser trumpista ni nada que ver, no. Son líderes regionales que tienen sus conflictos y sus problemas, pero eso no quiere decir que vas a adherir a Biden, a Macron y a las Naciones Unidas. Entonces, o sea, estamos en una época donde el problema consiste en que no va a haber más remedio que recurrir nuevamente a la vieja categoría de soberanía nacional para que la OMS, la UNESCO y las Naciones Unidas no te invadan con su estatismo, ¿no? Pero entonces ahí otra vez vas a tener que hacer una alianza difícil con sectores nacionalistas que tal vez las libertades les importa menos que al libertario, ¿no? Entonces, esa fue la difícil situación con Trump. Muchos liberales clásicos decimos, bueno, miren, como mal menor, está bien, o sea, preferíamos que hubiera ganado Trump y no la otra alternativa. Pero era muy difícil hacernos entender en esa posición de prefiero esto como mal menor, ¿no? La verdad, nos ha tocado una situación muy delicada en la historia, ¿no? Muy delicada. Sí. Ante este panorama peligrosísimo que estás describiendo muy bien, ¿qué rol tiene la Iglesia? Porque uno lo que ve es que, no sé, quizás me equivoco, soy injusto, pero se la veo ausente. No Mirá, defendiendo la libertad del ser humano, las libertades individuales. Mirá, yo creo que va a haber que esperar un tiempo que nunca mejor dicho, en el caso de la Iglesia, solo Dios lo sabe. Porque, si querés, el pontífice que trató de reencauzar todo, para bien, fue Benedicto XVI. Pero, sin embargo, ya apenas subió, la mayor parte de los católicos no lo quisieron.
¿no? Por izquierda o por derecha, ¿no? Aunque te resulte extraño, había algunos católicos ultra recontraconservadores para los cuales Benedicto XVI era un liberal, y tenían razón, lo que pasa es que ellos agregaban un liberal de miércoles, ¿no? Bueno, y desde luego, desde la izquierda de la Iglesia, mayoritaria, teología de la liberación, teología del pueblo, y sexo, droga y rock and roll en el centro del sagrario, ¿no? Para esa locura, Benedicto XVI era también, ¿no? El diablo personalizado. Así que no, que, digamos, es un síntoma del problema cultural que tenemos los católicos en este momento, que no hayamos podido entender ni soportar a Benedicto XVI. Y esa situación, lamentablemente, yo desde mi corta visión humana creo que va a durar mucho. ¿Qué hacer mientras tanto? A ver, voy a utilizar una expresión porteña, bancársela, o una expresión más académica, soportar esto estoicamente. Pero, mientras tanto, hacer lo que estamos haciendo en el Instituto Acton. O sea, el pontífice no marca nuestra agenda. Nosotros ni seguimos sus opciones políticas, pero tampoco le estamos respondiendo todo el tiempo. Tenemos una misión y una visión clara: la conciliación del judeocristianismo con las libertades individuales. Y vamos a seguir para adelante, como católicos, ¿tá? Sea quien fuera el próximo pontífice. No nos preocupa, ¿no? Si eso alguna vez fructifica, que fructifique, ¿no? Pero en estas circunstancias actuales, los católicos deberían convencerse de que la vida del católico no pasa por Roma, ¿no? Cosa que los católicos antes del siglo XIX, XVIII, la tenían bastante clara, ¿no? Podía estar ahí Roma y sus corrupciones y sus problemas, pero la vida del católico no pasaba por Roma, ¿no? Y creo que también seguramente me has leído en eso, ¿no? Si hay alguna cosa buena que la experiencia de Francisco nos ha dejado, es que dejemos de hacernos ilusiones con Roma. Con Roma como símbolo, ¿no? Pero vuelvo a decirte, esto va a tomar mucho tiempo, ¿no? Finalmente, desde el punto de vista humano, lo único que puedo decir es que la clave está en la educación de las nuevas generaciones. O sea, de la educación de los chicos que en este momento tienen 18, 19, 20, y que dentro de 40 años van a ser obispos, ¿no? Y de ahí saldrá un próximo papa. Esa es la clave, ¿no? Yo voy a estar muerto, pero esa es la clave. Ahora, gente, no tengan ninguna esperanza en el próximo pontífice, porque el problema no es el próximo pontífice, sino el Estado del Vaticano, sus intrigas, y también los usos y costumbres, ¿no? Seguramente el próximo pontífice, sea quien fuere, tal vez es más de centro, tal vez es más de centro-derecha, no sé, pero seguramente él también va a querer hacer su gran encíclica social, y llamará a su gran experto, ¿no? Y otra vez lo mismo. Y ahora todos los católicos van a estar diciendo, bueno, ¿y ahora cómo tenemos que pensar socialmente? A ver, ¿qué dice el nuevo pontífice? Y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, esas costumbres, ¿no? Esas costumbres de estar esperando que el pontífice dicte el cepillo de dientes con el que te lavarás los dientes a la noche, van a seguir. Entonces, si el pontífice es de derecha, te compras un cepillo de dientes de derecha; si es de izquierda. Esas costumbres especiales, ¿no? Esa falta total y completa de sana delimitación entre la jerarquía y los laicos, delimitación en la cual el Vaticano II insistió tanto, ese caos va a seguir independientemente de quién sea el próximo pontífice. Así que hay que tener mucha paciencia, mucha. Hay que tener mucha fe, digamos. Bueno, fe, claro. Y sí, Fe y esperanza. y sí, fe, y la fe, pero la fe también es una fe razonada. O sea, estudiar a Santo Tomás de Aquino, estudiar a Benedicto XVI, estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica, que puede tener sus imperfecciones, pero por lo menos Francisco hasta ahora no lo ha derogado, ¿no? Para darse cuenta que esas cosas no dependen de quién sea el próximo pontífice, ¿no? ¿Cómo definirías vos el liberalismo? El liberalismo político es la institucionalización del respeto a las libertades individuales. Siempre puede ser un conjunto de instituciones que protegen las libertades individuales, y las libertades individuales no significa escepticismo moral. La libertad individual implica que la verdad no se puede imponer por la fuerza. De ahí viene la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa y el derecho a la intimidad, ¿no?
Entonces, liberalismo es también el artículo 19 de nuestra Constitución, ¿no? Las acciones privadas de los hombres, de los seres humanos, ¿no? Que no afecten la moral pública ni perjudiquen a un tercero, quedan solo reservadas a Dios, exentas de la autoridad de los magistrados. Esa redacción demuestra que muchos liberales, especialmente jovencitos hoy, que están divididos entre los ultraconservas y los liberal progres, están discutiendo inútilmente, ¿no? El liberal no es liberal porque defiende, porque está a favor de los hetero o de los homosexuales, ¿no? El liberal es liberal porque respeta las libertades individuales de todos. Ese es el punto. Sea cual fuere tu idea religiosa, tu orientación sexual, etcétera, etcétera. O sea, el liberal es un liberal político, ¿no? Que pone un freno al Estado, pero de ninguna manera pone un freno a la verdad. En ese freno al Estado, ¿no? Católicos y randianos, por ejemplo, seguiremos discutiendo sobre nuestra perspectiva de la verdad. El asunto es que ambos grupos coincidiremos en que el Estado no tiene nada que ver, ¿no? No sé de qué otra manera decirlo, por lo menos más rápida, ¿no? Ya que hablábamos de la fe, existe un artículo que se llama La fe de una vida, en el libro In Memoriam de Alberto Venegas Lynch padre. Hablabas de la fe que él tenía, de la confianza, Sí. ¿no? Y me sorprendió muchísimo, digamos, bueno, vos mencionabas como persona providencial, reitero, a tu papá también, y a Venegas Lynch, y también nombraste a García Venturini, y a Brown, creo, ¿no? Recuerdos de juventud. Y decías que vos con 14 años entraste al Centro de Estudios sobre la Libertad, y también que a los 16 ellos te dieron la oportunidad de desarrollar tu vocación, te dieron un aula, 16 años, es una locura, ¿no? ¿Qué recordás de eso? Pero yo estaba hablando de ellos, precisamente en el sentido de que gente ya que había pasado sus 50, en esa época, estoy hablando de década del 70, confiaron en la juventud de una manera no demagógica, sino sabiendo identificar, sabiendo que ellos iban a pasar, sabiendo que había que sembrar ahí, ¿no? Eso significa la fe de una vida, ¿no? Que es algo que ahora nosotros debemos seguir haciendo, ¿no? Así que es en ese sentido que yo recuerdo esa historia, si quieren la relato en 3 segundos, ¿no? O sea, mi padre se comunica con Alberto Venegas Lynch padre se comunica con Armando Brown, que era el presidente de la Cámara de Comercio. Armando Brown, Alberto Venegas Lynch padre y García Venturini, un gran filósofo argentino, hoy olvidado, se reúnen conmigo, ¿no? En la Cámara de Comercio y confían en mí. Ustedes van a decir, bueno, pero eras vos. Sí, está bien, era yo, pero ojo, gente, 16 años son 16 años. Nada les garantizaba, no estaban hablando con otra persona de su edad, nada les garantizaba que yo a los 17 no me volviera loco como cualquier adolescente, ¿no? Entonces, era gente que sabía, tenía la fe, justamente porque la fe es la afirmación de lo no evidente, ¿no? Tenían la fe en que se podía invertir en los jóvenes, pero no era solo yo. Alberto Venegas Lynch invertía en becas para mandar a estudiar a Juan Carlos Kachanowski, a Eduardo Martí, a Alejandro Chafuen, a Alfredo Irigoyen, que en ese momento eran jovencitos rebeldes, ¿no? Así que sí, hay que destacar eso, ¿no? Fue muy encomiable en su momento. Sí. El final de esa nota tuya es conmovedor y llega mucho al lector, por lo menos a mí me ha llegado esa invocación, ese recuerdo que vos haces el final, diciendo que en cada paso, más o menos, parafraseándote, en cada paso que das, está también Alberto Venegas Lynch padre. Te quiero decir que llegó al lector, pues se ve que lo escribiste con el corazón. Y bueno, sí. No puedo dejar de preguntarte por esto. Siempre me llamó la atención y aprovecho esta oportunidad de oro. Los 2 éxtasis que tuvo Santo Tomás, que después de la misa del 6 de diciembre de 1273 entró en éxtasis y 3 meses y pico después muere. Y la paradoja que implica esto, digna de una película de Woody Allen, que es un gusto que creo que compartimos, ¿no? Que el filósofo que escribió más de 10.000 y pico de artículos, termina diciendo
no puedo escribir más, no puedo más con esto. Cuando viene Reginaldo de Piperno, ve el escritorio vacío, no escribe más, y qué paradoja, ¿no? Porque tuvo una iluminación platónica, de alguna manera, llegó por un salto. Sí, ¿Qué yo me creo que puede decir? la providencia nos quiere mostrar con eso, aún en los casos más excelsos, los límites de la razón humana y el abandono que tenemos que tener ante Dios, ¿no? Entonces, Dios manejó perfectamente, así de manera retrospectiva se ve muy bien cómo Dios manejó con su providencia el caso, ¿no? Lo dejó a Santo Tomás hacer todo el trabajo hasta que dijo, se acabó. Pero en ese se acabó marcó un límite, porque la suma teológica quedó inconclusa, ¿no? Y hay que tomarse en serio lo que, según Reginaldo de Piperto, dijo Santo Tomás: todo lo que he escrito me parece nada al lado de la sabiduría de Dios. Entonces, escribir está bien, es lo que hay que hacer, ¿no? Pero tener conciencia de nuestros límites, ¿no? Y eso también a veces se olvida, cuidado. Si una persona está muy ilustrada, muy educada académicamente, pero se llena de soberbia y se olvida de Dios y de sus límites, entonces cuidado, porque eh, con todos sus libros puede ser una persona muy tonta, ¿no? Y un abuelo sabio lo puede superar. Entonces, hay que tener cuidado con la soberbia, que es la tentación fatal del intelectual, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Pensar que una persona como Tomás, semejantemente brillante, dijo, mi trabajo es paja, no vale nada comparado a lo que me fue revelado. Es impresionante. De todos modos, aprovecho para decir algo. Lo que ocurre es que alguien podría decir, bueno, pero Santo Tomás fue tocado por la mano de Dios desde el principio, y a veces Dios hace esas cosas. Por ejemplo, igual Framestín de Porres. Sí, pero no es que la mano de Dios que descendió sobre Santo Tomás hizo un milagro. No es que le convirtió el cerebro en nada y entonces el que escribía era Dios, no Santo Tomás. No, 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 no. La gracia de Dios lo que hace es purificar la naturaleza humana, curarla, y entonces la eleva a su máxima potencialidad. Entonces el método de Santo Tomás de Aquino, su disciplina, es algo que un ser humano que no somos Santo Tomás, los seres humanos nosotros, los promedios, los que no hemos estado tocados por la mano de Dios así, sin embargo podemos aprender del método que él dejó, ¿no? De su disciplina intelectual. Y eso es una exhortación que quiero hacer a todos los que me oyen. Lean y estudien a Santo Tomás de Aquino, porque están introduciendo una disciplina del intelecto. Una disciplina del intelecto. Yo el libro Economía de Mercado y de Doctrina Social de la Iglesia lo escribí cuando tenía 25 años. Bien. De ninguna manera fue casual que yo a los 24 estaba terminando la licenciatura en Filosofía en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Y de ninguna manera fue casual de que yo a mis 22, 23 ya había disciplinado mi mente con la metafísica de Santo Tomás. Eso fue un antes y un después. Repentinamente, todas las encíclicas pontificias que yo no podía entender, comencé a entender. Repentinamente, el método de Santo Tomás de las distinciones, en este sentido aquello, en este sentido otro, se deduce tal cosa, no se deduce, propiamente, participadamente, todas esas distinciones, ¿no? Las empecé a utilizar espontáneamente para hacer el libro, ¿no? Entonces, vos que me has leído, te darás cuenta que mi modo de escribir no es el de un literato inspirado. No, es un modo de escribir que surge de la disciplina, de la disciplina intelectual. ¿De dónde la saqué? De Santo Tomás, ¿no? Eso es muy importante y cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Aprovechando que, como ves, estoy en semi-oscuridad, no me levanté porque sería una falta de respeto, tendría que ir a prender la luz, pero me quedo así aprovecho para esta Pero pregunta. todavía se puede ver el orden de tu biblioteca. Justamente, ¿no? Generalmente se habla de la Edad Media como la Edad Oscura, y es una edad que duró 10 siglos, y una profesora que yo tuve, Silvia Magnavaca, ha dicho, la oscuridad está en nosotros, no en la Edad Media, ¿no? Que ha dado pie a lo que fue luego el Renacimiento, estaba en germen todo eso. Claro, los derechos humanos y tantas otras, la reacción económica en el siglo X, ¿no? Esa es la versión iluminista de la Edad Media, como que
vino la luz de la razón científica versus la oscuridad de la religión, ¿no? Bueno, pero no, eso es una versión simplificada de la historia. Todas las épocas tienen sus luminosidades y sus oscuridades, todas las épocas tienen sus debilidades y sus triunfos, ¿no? En ese sentido, hay que leer el libro La filosofía de la Edad Media de Tien Chil Sung y enterarse de lo luminosa que fue esa Edad Media, que muchos la confunden históricamente con las monarquías absolutas del siglo XVI, no tiene nada que ver. Es decir, el sistema político de la Edad Media era descentralizado. El sistema universitario era un sistema de libertad de expresión. Claro, muchos dicen, no porque había ciertos temas de dogma que no se podían discutir. Sí, pero de igual manera que en una sociedad libre, vos ponés como un margen en la Constitución nacional, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir, yo digo otra cosa, lo que quiero decir es que había mucha libertad de expresión, y de ahí viene el nombre de los comentarios de Santo Tomás de Aquino más universitarios, que se llaman cuestiones disputadas. Las cuestiones disputadas sobre la verdad, sobre el mal, sobre la potencia, etcétera, etcétera, que eran cuestiones que escribían los maestros de teología luego de asistir a cuestiones realmente disputadas. Iba el maestro en las universidades y frente a los alumnos planteaba un tema, los alumnos hacían sus objeciones, y con un método lógico, con un método de la lógica de Aristóteles, el maestro iba respondiendo. Respondo a la primera objeción, qué tal cosa, qué tal otra, ¿no? Y todo el mundo podía plantear su posición, y los maestros estaban obligados a responder, y estaban obligados a recibir las objeciones. Esa era la vida universitaria en la Edad Media, ¿no? No eran nada que ver con lo que soy, mejor no empezar a llorar, ¿no? Entonces, por eso asombra cuando vos le decís a alguien, mira, los textos universitarios de Santo Tomás son las cuestiones disputadas, y la Suma Teológica, no, era un manual para estudiantes dominicos. ¿What? Un manual para estudiantes, y yo que lo considero el libro más difícil, era un manual para estudiantes. Fíjate la época, ¿no? Lo que hoy consideramos un libro que nos supera, era un sencillo manualcito para estudiantes. Y sus textos verdaderamente universitarios están en otro lado. Eran épocas diferentes, ¿eh? Y no es verdad tampoco que no hacían ciencias. Sí, había una ciencia aristotélica, tolemaica, que se seguía practicando. Lo que ocurre es que faltaba un giro teórico, que es el giro del neoplatonismo, neopitagorismo cristiano medieval de los siglos XIV, XV, pero las bases ya estaban, ¿no? Bueno, en fin, habría tanto para decir. Me vino a la mente esa frase de Bernardo de Chartres, que viene bien para uno tomar dimensión de cuánto debemos a los demás, que somos como enanos montados en hombros de gigantes, ¿no? Ah, sí. Sí, gracias a eso la historia sigue avanzando, ¿no? No te queremos robar más tiempo, fuiste muy, muy generoso, quedaron 1000 temas en el tintero, o algunos, digamos, vamos a ser más modestos. Me hubiera gustado hablar de Woody Allen. Un fuerte, fuerte abrazo, Gabriel, muy agradecido. Bueno, voy a saludar con otro de mis hobbies, de los cuales no hablamos. Live long and prosper. Sí, es verdad. Okay. Bien, muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. Hasta luego.